Señor les bendiga. Razones incorrectas para ingresar en el ministerio pastoral. Quiero iniciar diciendo, hermanos, que hay razones correctas, las cuales el Señor en su palabra pues nos da para que nosotros podamos por lo menos pensar que es bueno tener pastores, pero que esos pastores que un día van a estar con nosotros van a tener las razones claras, fiables, para poder servir al Señor. Pero en esta mañana, hermanos, quiero dedicarme, creo que con otra semana más, para hablar precisamente de las razones incorrectas y después vamos a mirar las razones correctas. O sea, ¿por qué una persona debe ingresar al ministerio? ¿Cierto? ¿Y cuáles son las razones? Entonces, hermanos, vaya conmigo hacia el texto. El texto que he propuesto en esta mañana se encuentra en Primera de Pedro, hermanos. Primera de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo número 5, versículo del 1 al 3. Voy a hacer, hermanos, simplemente algunas acotaciones de este versículo muy breves, como para que tengamos claro, hermanos, por qué Pedro escribe a otros ancianos. Primera de Pedro 5, del 1 al 3, ya vamos a orar. Pedro comienza diciendo ruego. ¿Sí lo nota allí, cierto? Ruego. La palabra ruego, hermanos, también puede traducirse con el verbo llamar. Lo que aquí Pedro dice es llamo. Y la pregunta es ¿a quiénes? Bueno, sigamos leyendo el texto. A los ancianos. Esta palabra ancianos, hermanos, procede de la palabra griega presbúteros, que significa líder de una iglesia, Sigamos leyendo el texto, hermanos, que están, mire el plural, entre vosotros, yo anciano. Esta palabra anciano no es la misma de presbúteros. Esta palabra, hermanos, es una palabra griega llamada sun presbúteros, que nos da a entender que evidentemente Pedro también era anciano, pero lo que Pedro está diciendo es yo junto con ustedes, es decir, yo anciano también, yo líder de la iglesia, pero también con ustedes. Hoy en día, hermanos, hay una malinterpretación de este texto y hoy usted ve iglesias llamando a otros hermanos a raíz de este sun presbúteros como copastores. Ahora, no es malo tener copastor, no es malo. El problema es la definición que ellos tienen. El copastor es el que está por debajo del pastor. Pero la Biblia no enseña jamás eso. La Biblia dice que todos los pastores son iguales, hermanos. Todos son iguales. El que está por encima es Cristo, porque es el dueño de su iglesia, ¿cierto? Él es el único que puede estar por encima. Sigamos leyendo el texto, hermanos. También con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Mire el versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Y mire qué importante esto, hermanos, para que usted pueda ver el corazón de un pastor, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo que, hermanos, pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Señor, te agradecemos por la palabra que tú nos vas a dar en esta mañana y te pedimos, Padre, que nos ayudes a entenderla y poder, Señor, animar por medio de ella quizás a estos hermanos que están aquí sentados, para que si tú tienes a bien llamarlos al ministerio, gloria a Dios, porque realmente las iglesias necesitan
más pastores y más diáconos. Amén. Hermanos, mire, en la actualidad, ¿qué estamos viendo, hermanos? Estamos viendo con gran preocupación cómo algunos están ocupando un rol de ancianos, pero sin ser llamados. Y ese no es el problema, hermanos. El problema es que la gente aplaude a esos hermanos. No les interesa si fueron llamados o no por el Señor, hermanos. Por eso, hermanos, es que nosotros estamos llamados entonces a enseñar y a predicar todo el consejo de Dios. Todo, hermano. Debemos predicar tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para que usted entienda todo el consejo de Dios, hermano. Ahora bien, hermanos, debemos decir en esta mañana que esas personas que entran al ministerio sin ser llamados están allí, primero, por la divina providencia de Dios, ¿no? O sea, si el Señor lo ha permitido. Y usted no puede quitar eso. Lo segundo, hermanos, porque desafortunadamente, hermanos, el poco entendimiento, y volvemos a lo mismo, el poco estudio de la Escritura, hermano. La pereza al estudiar, hermano, está llevando que la gente diga amén a cualquier cosa. Amén. Entonces viene con nosotros el apóstol, amén. Viene el profeta, amén. Hermanos, y esto ya lo están llevando es a otros niveles, donde esas mismas personas que se autodenominan apóstoles ya entran a las iglesias en moto, en carros de último modelo, y la gente aplaude, pensando que eso es de Dios. Amados hermanos, póngame todo su atención. Estas personas, ¿qué están haciendo, hermanos? Están llevando enseñanzas a la iglesia totalmente equivocadas, hermanos, torcidas, sin fundamento bíblico. Por eso, hermano, usted no le diga amén a alguien, primero, que usted no sabe si es pastor, y segundo, usted no le diga amén a algo que usted no ha estudiado, simplemente porque es el pastor. Usted tiene que estudiar, usted tiene que revisar, hermano. Y hermanos, cuando vemos estas tendencias, nosotros, como iglesia local, debemos considerar muchas cosas. Póngame cuidado. Primero, que es un gran privilegio ser representante de Dios aquí en la tierra. Es un privilegio, hermano. Los pastores debemos entender que es un gran privilegio ser ancianos o ser diáconos. Pero que este privilegio, hermano, se debe volver a recordar, solamente lo ha dado el Señor. El Señor. O sea, el Señor es quien llama, pero la iglesia es quien tiene la responsabilidad de escoger. Por eso, hermanos, si usted escoge mal, aún los que estamos, el problema va a ser para usted, hermano. El problema va a ser para usted, como iglesia, claro, junto conmigo, por supuesto. Lo segundo que tenemos que considerar, hermanos, es esto. Debemos revisar formalmente quienes predicamos si hemos sido llamados por el Señor o si de pronto yo mismo me puse acá, porque eso puede pasar, ¿cierto? De pronto yo mismo me puse por mis buenas intenciones. Entonces yo dije, yo sé más que los hermanos, yo estudio más, si yo tengo una cantidad de libros y, mejor dicho, soy más docto, pero no, hermanos, eso no es así. Te puede saber mucho, pero el que hace el llamado es el Señor. ¿Sí, hermano? ¿Estamos claros en eso? Número 3, hermanos, para considerar los ministros, no podemos enseñar una cosa y vivir otra totalmente diferente. Porque eso se llama incongruencia, hermano. Y además de eso, hermano, seremos criticados, odiados, aborrecidos, y el deber de un pastor o de un diácono o de los futuros hermanos que van a servir es vivir como la Biblia enseña, hermano. Tranquilo, no viva como el mundo a usted le dice. Porque es que ese es el otro problema, ¿no? Cuando yo vivo como a mí el mundo me dice que debo vivir. Entonces el mundo me dice que tengo que tener todas las redes sociales que existen, entonces yo lo hago porque es que yo quiero que todos me conozcan, y eso debe ser lo menos importante, hermano. Lo importante es que cuando usted escuche la enseñanza, usted que está anotando, usted diga, sí, siento paz en el Señor, creo que esto va en línea con la Escritura, o por el contrario, no, creo que esto no, creo que no es así. Y debo preguntarle al final por qué hablo de eso.
Otra cosa más, hermanos, debemos afirmar que el llamamiento del anciano o del diácono no solamente es hecho por el Señor, sino que el Señor llama a hombres ordinarios y los llama de una forma normal, es decir, hermanos, de una forma ordinaria. En la Biblia sí encontramos casos como por ejemplo Moisés, encontramos a Jeremías y encontramos a Pablo, que ellos fueron llamados de una manera sobrenatural, por decirlo así. Por ejemplo, Pablo iba camino a Damasco y el Señor lo tumbó y le llamó al ministerio, ¿cierto? Pero mire que el hermano es llamado al ministerio, pero él comienza a estudiar. Después más o menos como de unos 7 años aproximadamente, o un poco más, es que el apóstol Pablo toma el ministerio. Él no lo hace de una vez, él comienza a estudiar. Hechos capítulo 10 lo dice claramente, hermano. Pero si usted estudia Éxodo, Moisés, Jeremías, se va a dar cuenta de que, por ejemplo, Moisés, el Señor, él mismo lo llama en una zarza ardiendo. Hoy en día eso no va a pasar. Hoy en día usted no va a encontrar o alguien que le diga, no, es que a mí Dios me llamó en una zarza, porque pues eso no va a pasar. Pero hoy en día, hermanos, muchos piensan que el llamado de Dios debe ser extraordinario. Entiendas extraordinario algo místico, un sueño. No, yo estaba orando y me llevaron al cielo y no sé, yo ahí sentí, no, hermanos, ni por visiones ni por cosas extrañas. El llamado del Señor, hermanos, es claro. Y recuerden que cuando hay un llamado, primero ese llamado es interno, es decir, usted como varón, no estoy hablando de las hermanas, sino de los varones, usted como varón siente que el Señor le está guiando para que usted sirva, pero no porque no haya personas que no sirvan, sino porque usted desea, y eso es algo bueno, anhelar, desear el ministerio para poder glorificar al Señor. Por supuesto, hermanos, si ese es el deseo de los hermanos que están aquí. Ahora bien, hermanos, cuando digo hermanos, que es un llamado ordinario, se tiene que entender que no se necesita algo raro o algo místico, hermanos. Por ejemplo, el hermano José no puede decirnos un día que Dios lo llamó como de una voz de ultratumba, porque eso no va a pasar. O que el hermano tuvo un éxtasis, ¿cierto? O que tuvo un sueño todo el día después de que ya el Señor le permitió estar en casa con su esposita. No se levantó en todo el día porque el Señor lo estaba ministrando y lo llamó al ministerio de un momento a otro. No, el Señor es ordenado en las cosas, hermanos. Insisto en esto, hermanos. En el Nuevo Testamento, el Señor inspiró, en este caso a Pablo, ¿cierto? A Pablo, para mostrarnos cuáles son las cualificaciones o las características que debe tener un pastor. Y usted, hermano, jamás se le debe olvidar eso. Jamás. Si a usted lo invitan a un lugar y ve a una hermana predicando desde el púlpito, usted debe, hermano, salir de allí, hermano. Usted tiene que decirle a esa persona, si usted se queda, ¿por qué usted está ministrando si el Señor no lo permite? No, pastor, es que a mí me da temor, de pronto no me vuelvan a dejar entrar. Pues precisamente, que la idea es que nunca entre por allá. No tiene que hacer nada por allá. Muy bien, hermanos. Pues vamos a mirar entonces varios puntos. El primero de ellos, para que usted lo note, razones incorrectas para ingresar o para entrar al ministerio, hermanos, o al pastorado. La primera razón que es incorrecta, hermanos, totalmente incorrecta y que no tiene sustento bíblico es esta: un anhelo o un deseo por querer autoridad y una posición. Un deseo por la autoridad y una posición. Pregunta, hermanos, los que servimos o sirven al Señor, ¿estamos aquí por la autoridad? Yo le aseguro que no, hermanos. Yo le aseguro que no. El Señor nos ha dado una posición, sí, pero esta posición debe ser respetada porque ha sido el Señor quien nos la dio. Y esto es algo, hermanos, que muchos están haciendo. El verdadero pastor, el verdadero diácono, o como usted le quiere llamar, ha sido llamado al ministerio. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque tiene que servir. O porque se supone que va a servir. Se supone.
y no para ser servido, hermano. Pero hoy en día todo ha cambiado, ¿no? Ahora el pastor quiere que le sirvan, ¿cierto? Ahora el pastor es el que llega un poco más tarde, nadie le puede decir nada. El pastor es el que tiene el mejor carro, la mejor casa, y los demás hermanos andan no muy bien. Estoy hablando en términos generales, ¿no? Pero el pastor es el que tiene que procurar siempre servir, hermanos. Vaya conmigo a Mateo 20:28 y miremos si esto va en línea con la escritura, hermanos. Mateo capítulo 20, versículo 28. El Señor mismo dice lo siguiente: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para qué, hermanos, para servir. Ahora mire lo que dice: y para dar su vida en rescate por muchos. En algún lugar de este mundo, hermanos, hace mucho tiempo, llegó una persecución contra una iglesia pequeña. Está hablando de una historia que pasó y es real. Y cuando llegaron allí, hermanos, miraron a todas las personas. Los que iban allí, por supuesto, iban armados. Y no preguntaron por los congregantes, sino por el pastor. Y dijeron: ¿quién es el pastor de este lugar? ¿Quién es? ¿Quién es el que predica aquí? ¿Quién es el que habla acá los días de reunión? La gente, obviamente, hermano, tenía temor porque era un grupo alzado en armas. Y el pastor, hermanos, ¿qué podría haber hecho? Haberse escondido, ¿cierto? Haber guardado silencio o haberse ido como un vil cobarde. Pero el pastor dijo: aquí estoy. ¿Qué necesitan? ¿Qué quieren hacer conmigo? Esta es la iglesia mía. ¿Qué ustedes quieren hacer conmigo? Y esas palabras, hermanos, que fueron tan sencillas, llevaron a la persona que iba a matar al pastor, porque sí le iban a matar, a decir: no, pastor, muchas gracias, porque usted fue el que se paró y mostró su honestidad. Y ese día al pastor no lo mataron. Ellos se fueron, pero esa iglesia no sufrió ningún atentado. ¿Qué quiero decir, hermanos? Nosotros no podemos tener temor, hermanos. Si la gente se va, pues que se vaya, ¿cierto? Si la gente se queda, que se quede, gloria a Dios. Pero hoy en día, hermanos, entonces las posiciones están cambiando, los pastores están pidiendo que les sirvan, los hermanos sirven porque no estudian, o sea, le sirven al pastor porque no estudian, porque no conocen la escritura, y además de eso, hermanos, la manipulación todo el tiempo, hermanos. Y la gente vive feliz y adecuada a su lugar. El anciano y diácono debe entender, hermanos, que él está llamado para servir, para servir. Un pastor que no sirva, un diácono que no sirva, hermano, mejor siéntese, no haga nada, y el Señor levantará a otro. Hermanos amados, algunos están accediendo al ministerio con una incorrecta motivación al pastorado, con un deseo humanista, hermano, con un deseo que no es de parte de Dios. ¿Sabe cuál es el deseo? Ser reconocidos y servidos por otros, hermanos. Usted que es profesional, o usted que tiene un cargo en su empresa, hermano, a usted no le interesa que la gente lo reconozca. El Señor, si usted realmente vive para Él, el Señor mismo, sin hacer tanta bulla, tanto alaraque como decimos, el Señor mismo a usted le va a mostrar a las personas. Pero cuando la gente más se quiere mostrar, un día esa misma gente van a estar por allá, hermano. Porque es que no necesitamos mostrarnos. Sencillamente, hermanos. Entonces, hermanos, la primera razón es el anhelo incorrecto por una posición de autoridad. Si usted, hermano, un día el Señor le llama al ministerio, hermano, esto es de responsabilidad, pero esto no es una autoridad para maltratar, ¿cierto? Ni para dañar, sino para ayudar. Por eso no todos pueden ser gerentes de empresa, no todos pueden ser líderes, hermanos, que la gente no va a tener el deseo de servir, sino de dañar. Por eso, hermanos. Y por eso están cambiando las empresas a los gerentes, que no sirven, porque pueden tener títulos, pueden tener especializaciones, pero no tienen
no tienen como ese feeling para el liderazgo. Por eso, hermanos, es que hay líderes que realmente son malos y malos con ganas. Miren lo segundo, hermanos, desear tener una posición visible y de poder. Desear tener una posición visible y de poder. Pero ¿sabe para qué es esto? Para que los vean. Para nada más, hermano. Y cuando la iglesia comienza a crecer, pues ellos ya comienzan a contratar personas para que les ayuden con su vestuario, con su cabello. No, en serio, hermanos, es de verdad. ¿Cómo se ven en las cámaras? ¿Cuál es su mejor posición? Porque ese les ayuda a crecer. El ministerio pastoral, hermanos, debemos decir, pareciera que tuviera un atractivo, pareciera. Pero, hermanos, debemos recordar que la persona que ingresa al ministerio, hermanos, no debe ingresar por los atractivos, sino porque el Señor le está llamando a que le sirva y a que lleve a su pueblo a ese lugar de gracia, que es Cristo, hermanos. Cuando usted ve a Moisés, usted ve en Moisés un tipo de Cristo en Moisés, porque Moisés fue el que pudo haber sacado con la gracia del Señor a ese pueblo rebelde de Egipto, hermano. Pero Moisés al final cometió errores, por eso no pudo pasar. Pero el pastor verdadero es el que amonesta, hermanos, es el que corrige, es el que ayuda. El problema ya es de usted, si no le gusta que le diga nada. El problema ya es suyo, mío ya no es, ni de ningún pastor. Mateo capítulo 23, hermanos, acompáñenme, versículo del 1 al 7, Mateo 23, del 1 al 7. Y mire que los fariseos sí les gustaba en ese tiempo tener una posición visible, y sí les gustaba que les dijeran rabí, decir maestro. Leamos, hermanos, Mateo 23, del 1 al 7. Entonces habló Jesús a quienes, a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo el que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y qué, y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por quienes, por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las saturaciones en las plazas, y que los hombres los llamen como rabí, rabí. Entonces, ahí usted tiene, hermano, como la radiografía de los pastores actuales. Ellos son, hermanos, como fariseos. Les gusta siempre que los adulen, ¿cierto? Que les digan, ese pastor es, vea, el mejor, como él, como se viste, como se ríe. Pero miren, hermanos, el Señor, por su gracia, nos va a ir mostrando cómo ellos van a ir cayendo, hermanos. Hubo alguien que todavía, le dicen apóstol, se separó de la esposa fue y creo que se casó, se fue a vivir con alguien más, otra vez vino, se rejuntó, otra vez volvió con él, y nadie dice nada. Y la gente les aplaude, hermano. Esto es una aberración al ministerio. A nosotros debería darnos vergüenza, aún todavía, si de pronto vemos algo de ellos, hermanos. Hermanos, debemos nosotros entender que el Señor traerá a cada varón una motivación, pero esa motivación debe ser correcta. Nótese los versículos 5 y 7, hermanos. Allí se nos muestra cuál era la verdadera motivación de los fariseos. ¿Cuál era la motivación? Había egocentrismo, ¿cierto? Orgullo. Querían que los llamaran maestros. Y a estos Jesús sabe cómo los llamaba: fariseos hipócritas.
sepulcros blanqueados, huesos muertos llenos de hipocresía y de iniquidad. ¿Dónde está eso? Versículo 27 y 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran como hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de ¿qué? De hipocresía y de iniquidad, hermanos. Y así hay muchos pastores, hermanos. Y con ellos están los hermanos que asisten a las iglesias. Así, hermanos, sepulcros blanqueados, hermanos. ¿Cierto? Muestran que están vivos por fuera, se muestran muy bonitos por fuera, con la mejor ropa, con la mejor sonrisa, con el mejor maquillaje, con las palabras más bonitas, pero realmente por dentro están muertos, hermanos. Están muertos. Son sepulcros blanqueados, hermanos. Porque por fuera se muestran muy bonitos, pero realmente son huesos muertos, hermanos. ¿Llenos de qué? De inmundicia. Por eso, mi hermano, el mensaje general, aparte de los pastores, sea usted verdadero, hermano. Muéstrese como usted es. Si usted es un verdadero creyente, usted va a servir donde quiera que vaya, ¿sí o no? Va a tener dolor por esta humanidad caída. Va a predicar el mensaje, hermanos. Y va a vivir para Cristo. Pero de nada nos sirve, hermanos, que vengamos un domingo a nuestra congregación y que nos mostremos muy santos y muy puros. Y en la semana, hermanos, hagamos todo lo contrario, hermanos. ¿Cierto? ¿De qué nos sirve escuchar un buen mensaje, hermano? Y decir, oiga, qué mensaje tan bonito. Y en la semana, hermanos, ni siquiera tener el tiempo, hermanos. Mira el tercer punto, hermanos, o la tercera razón incorrecta, hermanos. Entrar al ministerio para que le llamen pastor o maestro. A estas personas, si no se les dice de esa manera, ¿qué hacen? Se enojan, se molestan. No, llámeme siervo, no, llámeme pastor. Pero recuerden, hermanos, que en primera medida somos hermanos. ¿Cierto? Primera medida. ¿O no, hermanos? En primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 1 al 3, el apóstol Pedro, por medio de esta carta, nos da una alerta. ¿Cuál es la alerta, hermanos? Que hay pastores que lamentablemente abusan de sus ovejas. Pero ¿sabe qué es lo increíble, hermano? Que hay ovejas que les gustan que los pastores abusen de ellas. La verdad, hermano. Les gusta que los maltraten, que los traten mal. Y no nos podemos ir a los extremos, hermanos. Una cosa, hermano, es que alguien a usted lo trate mal, un pastor, por ejemplo, y que usted haga todo lo que él dice. Vea, limpie el piso, vea, amárreme los zapatos, quiero que esté a las 5 de la mañana acá, cosas como esas. Pero otra cosa, hermano, es que usted se rebele y que se vaya al extremo, hermano. Son dos cosas totalmente diferentes, hermano. Por eso uno tiene que llevar siempre una equidad en todas las cosas y mirar por la escritura, ¿no? Si realmente, hermano, el trato del pastor hacia mí es bueno o si no es bueno. Pastores que abusan de niñas, 12, 13, 15 años, de señoras, porque según ellos interpretan el texto y tienen que estar con ellas de una manera sexual, íntima. Pero no dicen nada porque es el pastor, porque el Señor les ha revelado quién sabe qué cosas, pero no es el Señor de la Biblia, se los aseguro. Hermanos, los pastores que abusan de sus ovejas no pueden ser pastores, hermanos. Miren lo que hacen esos pastores. Por ejemplo, deciden los futuros matrimonios en sus iglesias locales. Ellos mismos deciden. Ellos mismos dicen, bueno, usted que ya está joven, que ya está como muy grande y ya llegó esta persona acá nueva, entonces usted cásese con él. Que ya veo que usted está ya como muy grande. Y comienzan a unir matrimonios como ellos quieren, hermano. Corrigen
sin amor, disciplinan sin fundamento, hermano. Y las personas, pues, les gusta eso, hermano. La verdad, hermano. Pero usted, que creo, hermanos, que hemos destinado un buen tiempo, mucho diría yo, todos los días, para que usted aprenda diferentes temas, yo creo que usted en este momento debe tener fundamentos claros, ¿cierto, hermano? Ya usted no se puede dejar mover, hermano. Y cualquier cosa que digamos usted, me imagino yo, que usted debe estar pensando y mirando por la escritura si eso es lo que la Biblia enseña. Pues le digo, hermano, ya el problema, ya después de que uno enseña, ya el problema radica en usted. Si usted, hermano, puso cuidado y entendió, o definitivamente no lo hizo. Hermanos, los pastores somos llamados a hacer varias cosas. Primero, aconsejar. El pastor debe aconsejar por medio y a través de las escrituras. Pero hoy en día, hermanos, ya la gente no pide consejo, hermanos. Y eso es bueno, porque uno discierne, pues que los hermanos ya estudian, ¿cierto? Ya leen la Biblia. Pero cuando uno ve que por allá cometen errores, entonces uno dice, pero bueno, ¿qué fue lo que hicieron? El pastor está llamado a aconsejar, hermanos. El pastor no puede aconsejar por sus fuerzas, sino por la palabra de Dios, hermanos. Cuando el pastor, usted no pide el consejo del pastor o de un hermano prudente, y usted toma una postura necia y comete un error, usted no puede echarle la culpa al pastor. La culpa va a ser de usted, por su necedad, por creerse sabio en su propia opinión, por pensar que usted todo se lo sabía. He escuchado hermanos que a mí me han dicho, no, no sé, yo siento que es así lo voy a hacer. Cuando se dan el golpe, ¿qué pasó? No, es que no era así, ¿sabe? Hermanos, busquemos el consejo, no solamente del Señor, sino también de los pastores, hermanos. El pastor debe cuidar, el pastor debe alentar, el pastor debe dar buenos pastos. Eso es lo que la Escritura enseña, ¿cierto? Pero los hermanos, ustedes que están ahí sentados, también deben animar, hermanos. La Biblia también lo enseña así. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Es malo felicitar al pastor cuando da un buen sermón? Cuando usted sabe que Cristo ha sido exaltado. Y usted lo hace, hermano. Eso alienta, hermanos. Eso ayuda mucho. Porque uno puede saber de que las cosas se están haciendo bien. ¿Usted por qué alienta a su hijo pequeño cuando gana una medalla o cuando le dan un premio en el colegio? ¿Usted por qué lo hace? Porque usted sabe que lo va a alentar, ¿sí, no? Y esas son las discrepancias que a veces uno dice. Felicitan a la gente de afuera, felicitan a Colombia porque empató, mejor dicho, los mejores ahora, pero cuando dan un buen sermón, lo mismo, pues sí, fue un buen sermón. ¿Cómo le pareció? No, estuvo bueno, como si fuera un partido, no, estuvo bueno. Mis hermanos, pensemos, hermanos, y pensemos que un día quizás Steven no va a estar, un día este servidor no va a estar, y los hermanos que están ahí sentados, ¿qué, hermanos? ¿Qué piensan ustedes de la vida, hermanos? Así dicen en el colegio, ¿no? ¿Qué piensa usted de la vida? ¿Qué piensa usted, hermano Alfonso, hermano José? Ustedes también deben servir, hermanos. Lo digo con amor, ¿no? Hermanos, mire el punto número 2, hermanos. Y este es el concepto incorrecto de nosotros mismos. Es decir, lo humanistas y lo perversos que somos, hermanos. Aunque la Biblia no habla jamás de la baja autoestima. La Biblia no habla de eso, hermano. Y yo espero que usted no esté hablando de la baja autoestima, ¿no? Que alguien está desanimado. Sí, tiene una baja autoestima. No, eso no existe en el cristianismo. Eso no existe, hermano. Pero hay hermanos que tienen una muy alta autoestima. Uy, no les nota. Eso parece que volaran, hermanos. Son intocables. Uno no les puede decir nada.
Y yo creo que usted conoce a muchos de ellos. Y no solamente pastores, sino hermanos. ¿Sí o no? Usted no les puede decir nada. Eso todos lo saben. Hermano, no, sí, ya le tengo la respuesta. Uy, pero esto, hermano. Hermano, y esto también se lo tengo. Parecen médicos, hermano. Todos lo saben. No pierden una. Y las que las pierden las empatan. Mira, hermanos, hay que tener cuidado con esos hermanos pastores y esos hermanos y hermanas que tienen una alta autoestima de ellas mismas o de ellos mismos. ¿Por qué? Porque se creen más que Dios. Anótelo ahí grande. Le quitan la gloria a Dios. Se creen más que otros pastores. ¿Cierto? Son aduladores. ¿Te conoce gente que le gusta que los adulen? Yo conozco muy hartos, hermanos. Me da miedo. ¿En serio? Son amadores de sí mismos. No se les puede dar un consejo. Hermano, yo, ay, guarde silencio, cállese. No, pero era un consejo. No, cállese. Usted no sabe. Bueno, está bien. Algunos tienden a tener un concepto demasiado alto de ellos. Hermano, mire, yo sé que hoy comercialmente se celebra el Día del Padre. Eso lo sabemos. Pero el Día del Padre no existe, hermano. Se supone que usted tiene que amar a su papá todos los días. ¿Cierto? Se supone. Y usted, esposa, si le ha dado hijos a su esposo, pues es porque usted lo ama y tiene que agradecerle a él. Pero hermanos, dejamos de venir al culto por celebrar un día que el mismo mundo lo proveyó. No, no vengo porque es el Día del Padre y mejor dicho, antes de que se muera. Pero quién sabe si se va a morir mañana. ¿De qué sabe? Primero se muera usted. Se muere usted primero. Esas personas, hermanos, que tienen un incorrecto concepto de ellos mismos, dicen que son muy buenos en todo lo que hacen. O sea, son tan aduladores que dicen, yo soy bueno en todo. En todo. O sea, yo no pierdo uno. Un adulador o aduladora, ¿sabe qué dice? Como yo, no hay otro. Como yo, no hay otro. Se comparan. Se comparan. Ese no sabe nada, yo sí. Ese no, yo sí. Los aduladores, hermanos, ¿sabe qué hacen, hermanos? Ellos mismos dicen, vea, que lo bajen a él, que me suban a mí. Yo sí sé todo. Y esto es arrogancia. Es arrogancia y altivez. ¿Será que el Señor, hermano, ve con amor nuestra altivez, con gracia? No, hermanos. Ahora yo le pregunto, ¿cuántas veces usted y yo hemos sido arrogantes? Yo levanto la mano, hermano. ¿Y usted cuántas veces, hermano? Es más, ¿cuántas veces en esta semana usted fue arrogante? Altivo, miró mal, pensó mal, por debajeó a alguien. ¿Y usted qué dijo al final? Ah, gané. Soy cristiano, amén. No, usted perdió. Usted no es nada, hermano, si no tiene al Señor. ¿En serio, hermano? Si no tenemos a Cristo, no somos nada, hermano. Sus títulos, su fama, todo lo que usted tenga, eso no sirve para nada, hermano. Pero la humildad sí. Y el reconocimiento sí, hermanos. Mis hermanos amados, que nuestros pensamientos como pastores y como hermanos sean pensamientos bíblicos, hermanos. Bíblicos. Miren, hermanos, Moisés, Jeremías, Gedeón, Pablo, tenían conceptos muy claros frente al Señor. Ellos amaban al Señor, servían al Señor, y por eso ellos, ¿sabe dónde quedaron? En Hebreos 12. Hebreos 12. Si se escribiera un libro, ¿usted qué sería? ¿Protagonista o antagonista? ¿Qué sería usted? Digamos que vamos a escribir un libro de la iglesia, y no decir, bueno, la hermana tal servía, pero... paréntesis, mejor no digo nada. Pero el hermano, qué bendición, vea, llegaba temprano, una buena actitud, qué bonito eso. ¿Sí? O si usted va a escribir sus memorias, ¿qué va a escribir de sus memorias? Que era amargada, que era buena gente, que era un verdadero creyente, que estudiaba la escritura, que obedecía, que no obedecía.
¿qué va a escribir usted, hermanos? Que uno escribe algo es para bendecir a otros. Y qué bueno, hermano, que usted esté pensando escribir sus memorias, hermano. Muy bien, hermanos. Si usted no es apto para el ministerio, no se mete en él, que le va a ir mal, hermano. Yo le dije a un hermano en estos días que quiere ser pastor, pero como sea. Hoy ya lleva como 7 años en ese tema. Y dele, hermano, vea que lo verá el Señor. No, pero es que yo quiero ya. ¿Recuerdan la propaganda de Protiño? Si es ya, es ya. Y yo le dije, no, hermano, es que eso no es así. Hermano, 2 cosas finales. Es necesario entender 2 cosas. Primero, debemos tener un llamado del Señor. ¿Listo, hermano? Claro, 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 claro. Segundo, debemos tener un concepto correcto de quién es Dios. ¿Cómo lo vemos? A través de sus atributos. Y le aseguro, hermanos, que si terminamos ahora preguntando los atributos, usted me va a decir, sí, el Señor es pastor. Y ese no es un atributo. Porque todavía no conocemos el concepto de quién es Dios, hermano. Por eso no le conocemos todavía. Hermanos, conclusiones. Y terminamos, hermanos. Mire la primera. Meditemos en nuestra responsabilidad, la cual el Señor por gracia nos ha otorgado. Porque Él es el que nos otorga esa gracia. A aquellos que pertenecemos a una iglesia local. Y hermanos, mire, escojamos escrituralmente a aquellos que van a gobernar la iglesia. Escojámoslos, hermanos. No es por lo joven, por lo viejo, por lo bonito, por la forma en que se ríe, por la forma en que se viste, si es gomelo o si no es gomelo, eso no nos interesa. Es porque el Señor lo haya llamado, ¿cierto? Por eso, hermano. Ahora, y si el Señor lo ha llamado y usted a eso le suma otras cosas, pues genial, ¿sí o no? Entendamos, hermanos, que si escogemos mal al anciano, pues hermano, quizás nuestra iglesia vaya para pique. Por eso, hermanos, nuevamente me pongo delante de ustedes, hermanos, para que ustedes, hermanos, tomen una sana decisión. Y creo que los hermanos tienen también, ¿sí, no, hermano? Número 2, hermanos, como miembros unidos a un solo cuerpo, debemos tener y debemos poner a disposición nuestros dones y nuestros talentos, hermanos. ¿Sí o no? Y eso significa que usted, si es profesional, también debe poner ese talento para que la iglesia lo use de una manera maravillosa. ¿Por qué, hermanos? Porque de allí quizás saldrán los futuros oficiales y diáconos, hermanos. Quizás de allí. Y número 3, hermanos, valoremos en el Señor la obra de los pastores, aquellos que realmente han sido llamados por el Señor. Valoremos, hermanos. Pero también preocupémonos por aquellos pastores que, no sé, hermanos, si usted lo ve así, yo lo veo así, que están en la reforma y se están torciendo, hermanos. Por eso, hermanos, cuando usted vea un mensaje de un hermano reconocido, evalúe. Evalúe lo que ese hermano está diciendo. Hace poco un hermano salió, no sé, pidiendo una cantidad de dinero, hermano. Evaluemos, hermanos. Evaluemos, hermanos. Muy bien, hermanos, ¿entendieron esta mañana? Así como usted está, vamos a orar. Señor bendito, qué maravilloso es poder predicar tu palabra, pero ser enseñados a que pensemos cuál es la manera bíblica de escoger pastores. Ayúdanos, Señor, a no tener conceptos erróneos para ingresar al ministerio. Cualquier cosa que digamos aquí, Señor, seremos responsables de nuestra palabra, de nuestras palabras. Y de pronto quizás ofendamos a alguien. Y pedimos perdón si lo hacemos de una forma vil.
pero así no lo hacemos para que las ovejas sean cuidadas y la iglesia sea sana. Gracias por cada hermano que está aquí. Valoro realmente su tiempo, valoro el esfuerzo que él hace, que ella hace. Valoro, Señor, todo lo que en esta mañana tú permites que ellos hagan, pero también te ruego, Señor, que nos des la sabiduría de evaluar por la Escritura aquellos hermanos que un día van a ser oficiales, pastores, que no nos torzamos de la historia bautista, en el caso nuestro, por supuesto, y en el caso de otras iglesias locales, lo que ellos crean. Permite formar hombres y mujeres del Señor. Te lo pedimos, Padre, por los méritos de Cristo, y te damos gracias, Señor, por esta mañana, en el nombre del Señor. Amén. Hermanos, vamos a cantar. Ahora sí, póngase de pie y nos despedimos de aquellos que en esta mañana, pues, tuvieran a bien conectarse.